Esto es Pan para Mayo. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Pan para Mayo. ¿Qué está pasando con el tipo de cambio, con el dólar? Amigos con los que me he encontrado en la víspera me han estado preguntando en la calle, también en el banco, acerca de qué va a pasar con el tipo de cambio. Y obviamente la respuesta es: nadie lo sabe. Sin embargo, hay cosas que están ocurriendo en el mundo y también a nivel local que nos podrían en todo caso llevar a pensar que hay una tendencia a o hacia a un tipo de comportamiento de la divisa estadounidense en las siguientes semanas. Vamos a ver justamente el cuadro que nos va a graficar cómo se ha comportado el precio del dólar en los últimos meses, por lo menos desde enero del año pasado, antes de las elecciones. Veamos. Recordemos que empezamos el 2021, año electoral, en 3,638 en el mes de enero. Llegamos al pico máximo de septiembre pasado en casi 4,14. Y en ese momento, a la fecha, estamos hablando de ayer, 10 de febrero, el tipo de cambio ha cerrado en 3,74 soles. Obviamente es un nivel bastante similar a lo que había en mayo del año pasado, antes de la segunda vuelta. Obviamente este comportamiento se da por una serie de factores. Vamos a ver el siguiente cuadro justamente para entender esta mecánica. De hecho, también ayer el BCR en sesión de directorio ha subido su tasa de referencia nuevamente de 3% a 3,5%, una subida bastante fuerte, justamente para poder contener la inflación que se encuentra por encima del rango meta a más de 5% anualizada, pero se espera que esta inflación converja hacia el rango a 3% más o menos hacia fines de este año, según lo que dicen del BCR. También ya a nivel de inversionistas están ellos en cierto modo asimilando la conducta en cierto modo errática que muestra en este momento el gobierno de Pedro Castillo, a nivel económico también, por cierto. Y también porque ellos consideran que se ve algo lejana en este momento, en estas circunstancias, la posibilidad de una asamblea constituyente, que es el temor que obviamente subyace a nivel de cualquier inversor, tanto local como extranjero. ¿Qué ocurre también? Estamos viendo también que un mayor ingreso de dólares por concepto de exportaciones de cobre y otros metales. También se está viendo un ingreso de más dólares en el mercado local en este momento, dado que se está pagando a nivel de intereses más por el tipo de cambio, por el dólar. También se está viendo que en Estados Unidos hay un repunte fortísimo de la inflación anualizada a enero de este año, que ya se encuentra en 7,5%, que es el máximo nivel visto desde el año 1980, lo que en cierto modo va a llevar a un endurecimiento de la política monetaria estadounidense y también en Europa. De hecho, Estados Unidos, si bien es cierto, ha comenzado a hacer ya los retiros de los estímulos monetarios que hubo hace un tiempo por la pandemia, lo cierto es que se está demorando un poco en subir su tasa de interés, y eso es que la Fed muy pronto va a comenzar a elevar tasas, lo cual de hecho va a presionar al tipo de cambio al alza. Por eso decimos tendencias. Es probable que este hecho puntual, este último que ustedes ven en la pantalla, haga que el tipo de cambio a nivel local empiece nuevamente a subir, y eso puede ocurrir muy pronto, en días o semanas. Entonces ahora vemos ciertamente una tendencia hacia la baja del dólar, por lo que les he estado explicando, pero nada indica que este comportamiento a la baja se mantenga. Ciertamente, si hacemos una comparación, de hecho el peso en este momento, el peso de los factores externos es más fuerte que el factor local. El factor local tiene un peso, pongamos de 0 a 100, podríamos decir que es un peso de 30%, y 70% lo constituye en ese momento el factor externo, lo que pesa más ahora mismo para este comportamiento del dólar. Entonces, por ahora vemos tendencia a la baja, pero conforme Estados Unidos empieza a dar señales, y también Europa, acerca de sus políticas monetarias, vamos a ver un incremento nuevamente del tipo de cambio. Pero también es cierto que va a, influir muchísimo lo que pasa a nivel local con el comportamiento político del gobierno, de las decisiones que se toman a nivel de política económica, y en todo caso esperemos que esto no afecte al tipo de cambio más adelante. Así que eso es lo que va a pasar, lo que está pasando.
tomen ustedes precauciones. Siempre es bueno mantener en este momento un mix de ahorros en soles y dólares, porque uno nunca sabe lo que puede ocurrir en una circunstancia como la actual. Vamos a una pausa, regresamos. Estamos en plena campaña escolar del año 2022 y muy pronto los escolares de todo el país van a regresar otra vez a clases presenciales después de 2 años de confinamiento por la pandemia. La gran pregunta es si los padres de familia contarán en esta oportunidad con dinero para poder pagar esos gastos escolares que son numerosos. Están las matrículas, sobre todo las pensiones, los útiles, los uniformes, la lonchera, la movilidad. Son gastos que hay que afrontar sí o sí. Para quien tiene más de 2 hijos es más complicado que aquel que tiene un solo hijo o hija. En todo caso, vamos a ver qué cosa es lo que dice Datum ante una encuesta que ha realizado en días pasados acerca de si es que los peruanos están o no en condiciones de poder afrontar esta campaña escolar de este año 2022. Veamos. Se pregunta a las personas respecto a si es que con sus ingresos van a poder afrontar este año escolar. El 11% dice que sus ingresos sí le van a permitir cubrir todos los gastos de escolares sin dificultad. Un 39% señala que con sus ingresos podrá cubrir los gastos de educación escolar con alguna dificultad. Un 36% dice que tendrá muchas dificultades económicas para cubrir esos gastos escolares. Un 13% dice que con sus ingresos no podrá cubrir ningún gasto. Y un 1% no sabe, no opina. Entonces vemos acá que 39 más 36 hay un 75% de peruanos que mostrará algún tipo de dificultad para poder afrontar esos gastos de escolaridad de este año, obviamente por un contexto de pandemia, de falta de empleo y de sueldos congelados ante obviamente una coyuntura económica complicada por la política. Ahora veamos qué cosa es lo que la gente prefiere respecto de este año 2022 en cuanto a la forma o al formato de educación. Veamos el siguiente cuadro. Según Datum, la gente al 100 prefiere en un 57% la educación presencial al 100%. Un 26% prefiere que sea una educación presencial y virtual, o sea, un mix. Un 16% pide una educación virtual al 100% y un 1% no sabe, no opina. Entonces las personas están con problemas para poder pagar estos gastos escolares, por un lado, y por otro, ya desean que los chicos vayan al colegio todos al 100% porque obviamente han estado en sus casas estudiando de manera virtual durante estos últimos 2 años. Así que eso es lo que se viene ahora mismo. Ojalá en todo caso que ustedes puedan afrontar los gastos. Yo también lo voy a afrontar como todo padre de familia. Así que ya nos veremos luego para contarnos cómo nos fue en esta aventura escolar 2022. Los dejo por ahora, los veo el día lunes, temprano como siempre, en Pan para Mayo.